15 inventos del pasado que hoy fueron olvidados. A lo largo de la historia, numerosos inventos han revolucionado nuestras vidas, pero con el avance del tiempo y la tecnología, muchos de ellos han caído en desuso. Exploremos 15 de estos innovadores dispositivos del pasado que, aunque fueron indispensables, ahora apenas se ven o se recuerdan. Número 15. Careta de tonificación facial. Si eres de los que piensa que para presumir hay que sufrir, quizás este invento sea una de las mejores representaciones de ello. La máscara de rejuvenecimiento era como una careta de tonificación facial, que según sus fabricantes, prometía alcanzar un nivel de belleza como el de Linda Evans, actriz de TV estadounidense, quien la patrocinaba. La pesadilla de este producto de belleza era tal que se debía utilizar al menos 15 minutos al día y se recibían pulsos eléctricos en 12 puntos del rostro. Vamos, como una especie de rutina de ejercicios para la cara que, según su inventor, George E. Springer, equivalen a 8 sentadillas por segundo. Al final, el milagro no llegó a ocurrir y fue otro fracaso histórico. Número 14. El teléfono de disco. El teléfono de disco fue una invención revolucionaria que marcó una era en las comunicaciones. Surgido en la década de 1890, este ingenioso dispositivo permitía a los usuarios marcar números telefónicos girando un disco con los dedos, generando pulsos eléctricos que las centralitas automáticas interpretaban para establecer la conexión entre dos aparatos. Almon Brown Strowger patentó el primer dial giratorio en 1891, sentando las bases para el desarrollo de este aparato. El prototipo inicial se presentó en una exposición en Nueva York en 1941 y tras mejoras en el diseño y la tecnología, el primer teléfono de disco comercialmente viable llegó al mercado en 1948, gracias a los esfuerzos de destacados inventores y científicos del equipo de Bell System. Como el perfeccionamiento del sistema de marcación por pulsos, el teléfono de disco se convirtió en una herramienta de comunicación ampliamente utilizada durante décadas, aunque eventualmente fue reemplazado por los teclados numéricos y luego por los teléfonos móviles. El teléfono de disco dejó un legado duradero como precursor de la tecnología de telecomunicaciones moderna. Número 13. Máquina registradora. Una caja registradora es un aparato mecánico o electrónico que permite calcular y registrar transacciones comerciales e incluye un cajón para guardar dinero. Por lo general, permite además imprimir un recibo o factura para el cliente, según las disposiciones legales de cada país. Su inventor fue el estadounidense John Ritchie, propietario de una taberna, que en 1879 ideó una máquina que le permitiese registrar los ingresos sin errores al final del día y, sobre todo, evitar los hurtos por parte de sus empleados. De hecho, las primeras cajas recibieron el nombre de El Cajero Incorruptible. John H. Patterson compró en 1884 la patente de la empresa y lo convirtió en un negocio de éxito, mejorando la invención de la caja registradora de Ritchie. En 1906 se diseñó la caja registradora con un motor eléctrico, convirtiéndola en la primera caja registradora motorizada. En la actualidad, las cajas tecnológicamente más avanzadas son las cajas registradoras automáticas, aunque las cajas registradoras ya no son tan comunes como antes debido a la digitalización y los sistemas de punto de ventas más avanzados. Su legado como un hito en la historia de la contabilidad y el comercio sigue siendo relevante. Número 12. El fax. Fax, facímil o telefax fue la transmisión telefónica de material escaneado o impreso, tanto texto como imágenes, normalmente a un número de teléfono conectado a una impresora u otro dispositivo de salida. Alexander Bain, un relojero e inventor escocés, patentó la primera máquina de fax en 1843 y en 1851 el físico inglés Frederick Bakewell diseñó un sistema que permitió la primera transmisión facimilar en Londres. En 1924, AT&T Corporation desarrolló el primer fax en color. En 1964, la transmisión telefónica fue introducida y patentada por Xerox Corporation. En 1982, Gamma Link introdujo la placa de fax basada en computadora, que se llamó Gamma Fax. En 1996, el fax por Internet se hizo popular al hacerse accesible al público, y entre 2010 y 2011, el fax por Internet estuvo disponible para los dispositivos Apple y Android mediante el lanzamiento de eFax. En el año 2012, se puede afirmar que el fax es una tecnología obsoleta. Su uso en cualquier proceso empresarial carece de sentido, habiendo otros medios y canales
que permiten hacer lo mismo y mucho más que el fax, con un costo más bajo y con una integración mucho mayor con el resto de procesos. Número 11. Atari 2600. El Atari 2600, lanzado en septiembre de 1977, fue el primer sistema de videojuegos exitoso que popularizó los cartuchos intercambiables. Su versatilidad y hardware innovador permitieron una amplia gama de experiencias de juego, desde emocionantes disparos hasta cautivadoras aventuras de fantasía. Su capacidad de intercambio de cartuchos prolongó su vida útil y su biblioteca de juegos era impresionante, incluyendo clásicos como Pac-Man y Space Invaders, así como títulos innovadores como Adventure y Yars' Revenge. Además, contribuyó significativamente a la evolución de la industria de los videojuegos, estableciendo convenciones y conceptos fundamentales. A pesar de sus limitaciones frente a consolas más nuevas, el Atari 2600 dejó un legado perdurable. Después de más de 14 años en el mercado, fue discontinuado el 1 de enero de 1992, junto con otras líneas de productos de Atari. Aún hoy, es recordado con cariño por los entusiastas de los videojuegos como un hito en la historia del entretenimiento electrónico. Número 10. Cámaras analógicas. Las cámaras analógicas son dispositivos que nos permiten capturar imágenes, fotografías, momentos y emociones. Con ellas, y mediante un sistema de lentes y mecanismos, se logra capturar la luz en una película fotográfica. El 4 de septiembre de 1888, George Eastman presentó la primera cámara analógica. Nacía la Kodak número 1 y comenzaba la democratización de la fotografía. Aunque la primera cámara fue inventada en 1816 por el francés Joseph Nicéphore Niepce, que no capturó imágenes, sino que las proyectó sobre otra superficie, y fue quien también produjo la primera fotografía jamás tomada, conocida como Vista desde la ventana de Legras. La famosa película fotográfica donde la imagen se plasma como un negativo no apareció hasta mediados de la década de 1930. Ahora, es difícil recordar cuándo fue la última vez que usamos una cámara analógica, porque ahora las digitales son una parte tan común de nuestras vidas, ya sea en dispositivos dedicados a ello o como una incorporación a todos los teléfonos inteligentes que permiten ver en el instante el cuadro tomado. En el 2018, Canon anunció en su sitio web la discontinuidad de la última cámara analógica del mercado. Número 9. La cinta de video VHS. El formato VHS fue el formato de cinta de video preferido para las películas caseras durante la década de 1980 y 1990. El VHS fue diseñado principalmente para entretenimiento en el hogar, ya sea que eso signifique usar una videocámara para grabar sus propios recuerdos o mirar videos de Hollywood en una videograbadora. Lanzado al mercado en la década de 1970 por JVC de Japón, tuvo competencia con Betamax, Laserdisc, Mini DV y otros formatos de video doméstico. Las cintas de video VHS ofrecían un tiempo de grabación más largo y podía grabar programas de televisión y partidos de fútbol completos, además de ser el formato de videograbadora de video más asequible. Cuando se introdujo el DVD en 1996 y luego el Blu-ray, quedó claro que el declive del VHS era inminente y se dejó de comercializar en la década de 2000. El VHS dominó la cultura pop durante más de una década. Los eventos históricos de la época, videos musicales, programas de televisión, películas de renombre quedaron capturados en cintas VHS. Número 8. Betamax. Betamax, como la primera grabadora de video, marcó un hito importante en la historia de la tecnología de grabación de video doméstica. Entonces, cuando pensamos en qué es Betamax, debemos considerar lo que hubo antes de Betamax y lo que vino después. Betamax, también conocido como Beta, es un formato de cassette y grabación analógica de nivel de consumidor de cinta magnética para video. Desarrollado por Sony, fue lanzado en Japón el 10 de mayo de 1975, seguido por Estados Unidos ese mismo año. Betamax fue diseñado para grabar películas caseras y programas de televisión. Betamax utilizó una cinta de video de 0,5 pulgadas de ancho, no tenían banda protectora y empleaban grabación en azimut para reducir la diafonía. Aunque inicialmente solo podían almacenar aproximadamente una hora de metraje, los formatos posteriores NTSC y PAL Beta Hi-Fi podían grabar hasta 5 horas. A pesar de perder la guerra de los formatos de cintas de video, las grabadoras Betamax continuaron fabricándose y vendiéndose hasta agosto de 2002. Sony también vendió cassettes Betamax hasta marzo de 2016. Número 7. Teléfono Ericsson Ericofon. Una de las piezas de diseño sueco más asombrosas de la historia. Hermosa, útil y manejable.
se ha vuelto irremediablemente obsoleta con la evolución del teléfono móvil. El Ericofon se lanzó por primera vez en 1954. Tiene la placa del dial y la palanca para colgar en la parte inferior. Combina el altavoz y el micrófono en una sola entidad y se puede equilibrar sobre el hombro, dejando las manos libres. La empresa Ericsson lanzó un Ericofon de botón pulsador en 1976 conocido como Cobra, ya que se asemeja a una serpiente enroscada. El Ericofon fue extremadamente popular en Finlandia y muchos ejemplares sobreviven incluso hoy como pieza de colección. Pero como hoy en día todo el mundo tiene un teléfono móvil, este aparato ya ha caído en el terreno de los recuerdos. Número 6. Máquina de escribir. La máquina de escribir es un dispositivo mecánico, electromecánico o electrónico con un conjunto de teclas que al ser presionadas imprimen caracteres en un documento, normalmente papel. Estas máquinas fueron herramientas indispensables en oficinas, literatura, cine, periodismo, teatro y cualquier actividad que requiriera escribir desde finales del siglo XIX hasta casi todo el siglo XX. Aunque en la década de 1980, los procesadores de texto para computadoras reemplazaron en gran medida a las máquinas de escribir en los países desarrollados. En otras regiones, su uso persistió hasta entrado el siglo XXI. En su invención, varios contribuyeron con ideas e invenciones que llevaron a las primeras máquinas comercializadas con éxito. De hecho, se estima que se inventaron varias formas de máquinas de escribir, al menos 52 veces por mecánicos que buscaban un diseño útil. Se puede afirmar que la máquina de escribir creó una enorme oferta de empleos que permitió a las mujeres ingresar de forma masiva al mercado laboral como mecanógrafas. 5. Orbitz. En el mundo existen dos tipos de personas: aquellas a las que les gustan los tropezones en las bebidas y a las que no. Si es tu caso, seguro que te habría gustado este refresco. Se trataba de una bebida no carbonatada en 6 sabores y contenía pequeñas bolitas comestibles flotantes que flotaban en el recipiente. Orbitz se comercializó como una bebida alternativa texturizada. Sin embargo, algunos consumidores la compararon con una lámpara de lava portátil. Y la verdad es lo que parece. Varios sabores de Orbitz fueron producidos, incluyendo frambuesas, cítricos, arándanos, fresa, piña, cereza, coco, vainilla, grosella, chocolate y más. El fracaso estrepitoso los llevó a dejar de comercializarlo en 1997, después de menos de un año en el mercado debido a las pocas ventas. En julio de 2013, Cleary Canadian, la empresa fabricante, anunció que estaba considerando producir una edición limitada del producto para satisfacer la demanda nostálgica con la posibilidad de emisiones anuales. Aunque Orbitz desapareció, las botellas sin abrir de su lanzamiento original se han convertido en objetos de colección, apareciendo en sitios web de subastas en línea. Número 4. El telégrafo. Samuel Morse patentó el telégrafo eléctrico creado entre 1832 y 1844. Un sistema sencillo y práctico que hizo posible que la transmisión de mensajes adquiriera una rapidez insospechada. El telégrafo fue la primera tecnología que literalmente permitió la transmisión de datos, y el telégrafo eléctrico hizo uso de la señal eléctrica por primera vez con el mismo propósito. El declive de la red de telegrafía llegó en 1980. Los robos de los hilos telegráficos de cobre eran constantes y terminaron triunfando las radioeléctricas. En los 90, la llegada de las comunicaciones por satélite agilizó tanto la transmisión de datos que mantener la red telegráfica no era rentable. La última compañía de telégrafos que empleó una infraestructura eléctrica tradicional fue BSNL, en la India, que dejó de operar en 2013. El servicio estadounidense de Western Union dejó de enviar telegramas incluso antes. Sin embargo, el papel que representó y las lecciones que enseñó se merecen una reverencia. Es por ello que se considera al telégrafo como el abuelo de Internet. Número 13. Tazas mostacheras. Durante la época victoriana, existieron tazas de té especialmente diseñadas para hombres con bigote. Estas tazas, conocidas como tazas mostacheras o tazas bigoteras, tenían un ingenioso diseño para resolver un problema peculiar. Esta taza tenía una pequeña repisa o barra en su interior, llamada protector o guardián de barba, con una abertura semicircular al costado. Los hombres con bigote podían disfrutar de su té sin el riesgo de contaminar la bebida con su vello facial. El alfarero británico Harvey Adams se atribuye generalmente la invención de estas tazas en 1860, que se vendieron en grandes cantidades en el Reino Unido, Europa y posteriormente en los Estados Unidos. A este invento le acompañó la mostachera portátil,
que se acoplaba a cualquier tipo de taza. Junto a la taza, la cuchara bigotera, que se estrenó en Estados Unidos. En 1868 se fabricaron tanto para el café, el postre o la sopa. Número 2. Cloudbuster. El Cloudbuster, también conocido como destructor de nubes, es un dispositivo pseudocientífico diseñado por el psicoanalista austríaco Wilhelm Reich para influir en el clima. En 1953, Reich comenzó a experimentar con este dispositivo, logrando, según varios informes de la época, un éxito notable. El Cloudbuster operaba como un pararrayos, enfocándose en el cielo y conectándose a tierra mediante un material que se suponía que absorbía orgón, como un cuerpo de agua, con el objetivo de atraer energía y provocar la formación de nubes y lluvia. El diseño del Cloudbuster constaba de tubos metálicos huecos conectados a mangueras flexibles, que a su vez se sumergían en agua. Estos tubos se dirigían hacia el cielo para atraer energía al suelo. Aunque su efectividad ha sido cuestionada y considerada pseudocientífica, Reich creía en su capacidad para alterar el clima. Hoy en día, los restos de uno de los Cloudbusters de Reich se encuentran en Rangeley, Maine, sirviendo como testimonio de sus experimentos y teorías sobre el orgón y la influencia en la atmósfera. Aunque controvertido, el Cloudbuster sigue siendo un objeto de interés para quienes exploran los límites entre la ciencia y la pseudociencia. Número 1. La máquina de terremotos de Tesla. Este invento emblemático legado por el genio Nikola Tesla sigue siendo objeto de fascinación y controversia. Patentado en 1893, esta innovadora creación funcionaba mediante un oscilador electromecánico alimentado por vapor, conocido popularmente como la máquina de terremotos. Su ingenioso diseño aprovechaba la vibración generada por el movimiento del pistón impulsado por el vapor para producir electricidad. A lo largo de los años, se han tejido numerosas historias en torno a esta máquina, incluida la afirmación de Tesla en 1935 de que una versión de su oscilador mecánico causó incluso un terremoto en Nueva York. Sin embargo, estas afirmaciones han sido objeto de debate y escrutinio. En un intento por desentrañar el misterio, en 2006, el programa de televisión Mythbusters analizó la máquina, construyendo un dispositivo que funcionaba con electricidad en lugar de vapor. Aunque lograron generar vibraciones perceptibles a larga distancia, no se generó ningún terremoto significativo. Esto llevó a la conclusión de que la máquina de terremotos de Tesla, aunque intrigante, no tenía la capacidad de provocar terremotos. ¿Y tú? ¿Llegaste a utilizar alguno de ellos? ¿Cuál te parece el más icónico? ¿Te gustaría que alguno de estos regresara? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. ¡Hasta la próxima!